Hola a todos, el día de hoy voy a hablar sobre un tema muy importante que en inglés se llama Crisis Data o el problema de los datos personales en redes sociales eh, para fines de ayuda en salud mental, en la salud en general, en las redes sociales. Entonces voy a empezar diciendo cuáles son los pros y cuáles son los contras de hacer esto en redes sociales. El primer pro que yo encuentro es que la persona puede recibir un apoyo de personas profesionales que saben del tema sin necesidad de ir al sitio y puede recibir ayuda inmediata. Entonces esto genera algo así como optimización del tiempo, también de recursos económicos y la persona puede recibir una respuesta inmediata. ¿Cuál es el problema de esto? Que a la hora de nosotros hablar con compañías que se encargan de ayudarnos en nuestros problemas de salud, sea mental o sea de otro estilo, nosotros tenemos que dar unos datos personales. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es nuestro nombre? ¿En qué año nacimos? Algunos preguntan dónde vive, qué condición tiene, y este estilo de cosas que las empresas necesitan para saber exactamente qué es lo que la persona necesita. Entonces, esos datos ya no son privados, esos datos ya son públicos porque se guardan en una base que la compañía o que la página tiene y estos datos pueden ser compartidos en la red sin el permiso del usuario. Entonces esto genera un problema porque ya no es privado, sino que se, pues, la red puede saber y ya se sabe esa información. Y otra cosa que me parece un pro, algo de beneficio para uno, es que la información que uno le da a estas páginas puede utilizarse para ayudar a otras personas que tengan una condición similar y esto puede generar algo así como ayudas mutuas entre la página que lo está ayudando a uno y otras personas que pueden tener problemas similares a uno. ¿Y cuál es esa desventaja? Pues que eso puede generar estigmatización eh, a la persona que cuenta ese problema. Porque muchas veces en redes sociales, como todo el mundo sabe, hay gente tanto positiva que hace crítica constructiva y hay personas negativas que hacen crítica destructiva. Entonces la persona puede ser estigmatizada y puede ser acosada por medio de comentarios destructivos que pues hagan que la persona se sienta mal. Entonces esos son eh, como una pequeña introducción al tema. Uno de los problemas, como había dicho anteriormente, de utilizar datos sensibles, como lo es un ejemplo, un tipo de enfermedad mental que uno tenga, ejemplo, esquizofrenia, es que esos datos no necesariamente sean utilizados para ayudarlo a uno y para buscar como una solución, sino que también pueden ser utilizados para profundizar más el problema y, como había dicho anteriormente, estigmatizar a la persona. ¿Qué quiere decir estigmatizarla? Generar ideales que no necesariamente concuerdan con la realidad que está viviendo esa persona. Entonces eso sería estigmatizar el problema que tiene esa persona. Entonces ese creo que es el principal problema de compartir datos sensibles, como no puede ser una enfermedad mental o por ejemplo una enfermedad de transmisión sexual como lo puede ser el VIH, la gonorrea y todo esto, que puede generar comentarios negativos al respecto. Eh, Otra cosa es que está el beneficio común
Y por otra parte está la individualidad y la privacidad o la intimidad de la persona sobre su vida. Entonces, acá yo considero que en las redes sociales la privacidad de la persona y el individuo deben ser mucho más importantes que el beneficio común. Porque, ¿a qué me refiero con beneficio común? Por ejemplo, una información que nos sirva a todos para mejorar de manera positiva con respecto a un tema o para avanzar como sociedad. Eso es el beneficio común. La individualidad es que cada individuo, dependiendo de la información que reciba, lo toma de cierta manera y lo aplica o no para beneficio propio. Entonces, ¿por qué yo digo que es más importante el beneficio propio o el individualismo que el beneficio común? Porque tú en una red social, además de ser un usuario más, pues todas las personas somos diferentes, tenemos gustos diferentes, tenemos formas de pensar diferentes y pues eso debe permanecer de cierta manera así, porque pues no todos vamos a ser igual y pues eso es lo que consideraría al respecto. Aunque para ponerlo más específico, en el caso del problema mental anterior que había mencionado de esquizofrenia, en la página o en el blog o sí, en la página de Facebook o de Instagram que tú quieras entrar y comentar a las personas de esta entidad sobre tu condición, pues si tú quieres que esa información se mantenga en privado y que como que nadie sepa y sea un tema entre las personas del blog que están encargadas del texto y tu persona, pues eso debe permanecer en privado. Entonces, por esa razón considero que el individualismo debe ir sobre el beneficio común. Otra cosa es administrar los datos, que el Estado administre los datos de las entidades privadas. Como he dicho anteriormente, no, porque las entidades privadas tienen que tener la capacidad de poder administrar los datos de sus usuarios de manera correcta y el Estado no tiene nada que hacer ahí, porque la entidad privada, o sea, tiene un objetivo la entidad privada y el Estado está encargado de pues cuidar, proteger a sus ciudadanos en una nación, pero las entidades privadas en cierta medida son una pequeña ayuda en diferentes ámbitos. Entonces yo considero que las entidades privadas deben seguir siendo privadas y el Estado no debe meterse. Ya, para no alargarnos más. Y finalmente voy a mencionar sobre cuál es mi posición y qué pienso sobre compartir datos sensibles en páginas o organizaciones sin ánimo de lucro para ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida, tanto en salud mental y otros temas. Yo considero que eso es una solución temporal que, como había dicho anteriormente, si uno no tiene los recursos económicos y no tiene tampoco el tiempo para ir directamente a hablar con profesionales cara a cara, considero que es una muy buena opción porque, como había dicho antes, la respuesta es casi inmediata y dan una solución inmediata. Entonces eso considero que es algo positivo, pero no a largo plazo, porque a largo plazo la persona puede que desmejore o mejore, eso depende de cada quien, pero siempre uno tiene que también ir personalmente a hablar con las personas indicadas al respecto y sí, uno tiene que
que ir allá y solucionar eso directamente con las personas, no por medio de una red, sino cara a cara. Entonces eso sería todo y muchas gracias.